¿En qué consiste la gametogénesis? Consiste en la formación de gametos por medio de la meiosis a partir de células germinales. Mediante este proceso, el contenido genético en las células germinales se reduce de diploide, 2N, doble, a haploide, N, único, es decir, a la mitad del número de cromosomas que contiene una célula normal de la especie de que se trate. En el caso de los hombres, el proceso que tiene como fin es producir los espermatozoides y se le denomina espermatogénesis, realizándose en los testículos. Y en el caso de las mujeres, el resultado son los ovocitos, denominado ovogénesis, y se lleva a cabo en los ovarios. Los organismos pluricelulares, como tú o como yo, tenemos dos tipos de células: somáticas y sexuales. Las células somáticas tienen núcleo, membrana nuclear, nucleolo, poro nuclear, aparato de Golgi, centriolo, citoplasma y organelas como mitocondrias, retículos endoplasmáticos. Y las células sexuales, el óvulo por un lado, femenino, y los espermatozoides, masculinos, tienen sus diferentes partes. Veamos una célula somática más detenidamente. Una célula somática es todas las células que tenemos en nuestro cuerpo y siempre son diploides, 2N. Tienen toda la carga cromosómica completa de la especie. En el ser humano, hombre, 46 cromosomas. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos el núcleo bien diferenciado con sus partes. Tenemos organelas como el aparato de Golgi, el centriolo, los lisosomas. Tenemos el contenido citoplasmático, que es el citoplasma, la membrana plasmática, las mitocondrias y el retículo endoplasmático. Típica célula del cuerpo humano. Las células sexuales o gametos, femenino y masculino. Estas son células haploides, a diferencia de las células del cuerpo que son diploides, estas son haploides. ¿Por qué? Porque están separadas. Hay ovocitos y espermatocitos. Las mujeres son las que forman los óvulos y los hombres son los que forman los espermatozoides. Podemos ver algunas partes, reconocerlas, como el citoplasma, el núcleo, una zona pelúcida y una corona radiada en un óvulo. Y en un espermatozoide podemos ver una cabeza con su acrosoma, que es la parte apical, que es la que ayuda a penetrar el óvulo. Vemos el núcleo, luego el segmento intermedio y finalmente tiene una cola para poderse movilizar. Gametogénesis. Está dividida en dos: espermatogénesis y ovogénesis. La espermatogénesis es en los testículos. Se forman los gametos masculinos, que vimos hace un momento, los espermatozoides. Aquí tenemos los testículos del hombre. Y la ovogénesis, que es en los ovarios, donde se forman los gametos femeninos, los óvulos. Acá tenemos el ovario, donde se forman los óvulos. Esto es. Recordemos las fases del ciclo celular. Cuando vimos las fases, vimos que estaba dividido en interfase y mitosis, y que todo el ciclo celular duraba 24 horas. La fase de la interfase es la más larga, dura 23 horas, y es el crecimiento de las células propiamente dicho. Pero la mitosis, que es la última fase, dura 1 hora, y es llamada la división celular. Pasemos entonces a desarrollar la mitosis. Tenemos dos ejemplos. Uno, con el lado izquierdo, grafica la parte masculina. Y con el lado derecho, la parte femenina. En ambos casos, hay una fase de proliferación, donde hay células germinales. A continuación, por el lado masculino se forma la espermatogonia y en la parte femenina la ovogonia. Luego aparece el espermatocito en la parte masculina y
el ovocito en la parte femenina. Esta es la fase de crecimiento. La fase de maduración tiene dos divisiones meióticas. La primera división meiótica, en la parte masculina, forma dos espermatocitos. Y en la parte femenina, un ovocito, que comienza a liberar corpúsculos. Luego, dentro de esta fase de maduración, hay una segunda división meiótica, donde el espermatocito formado libera dos espermátidas, dos por cada espermatocito. Mientras que en la parte de la femenina se forma el ovocito, el cual libera corpúsculos polares. Estos corpúsculos polares son conocidos como la menstruación. Finalmente, hay una fase de diferenciación, donde las espermátidas se diferencian formando espermatozoides haploides, N, con una mitad de la carga de cromosomas, y por el lado femenino, la diferenciación se da formando ovocito haploide también, la mitad de la carga, N, y no es nada más y nada menos que el óvulo. Fecundación. Una vez que ya tenemos por el lado masculino el espermatozoide y por el lado femenino el ovocito o óvulo, expliquemos de esta manera. El espermatozoide, como dijimos, es del tipo haploide. Es decir, que tiene la mitad de la carga. N igual 23 cromosomas. Y el ovocito o el óvulo también es haploide. N, como hemos dicho, tiene la otra mitad de cromosomas, 23 cromosomas. Al ocurrir la fecundación, macho y hembra se unen y 2N es la unión de espermatozoide y ovocito. El resultado son 46 cromosomas. Se forma entonces el huevo o cigoto, el cual es diploide y es conocido también como embrión. Podemos ver aquí abajo, también graficado, vamos a verlo con el puntero, que luego de la meiosis, como ya explicamos, hay una fase haploide por un lado, femenina, y una fase haploide masculina. Óvulo y espermatozoide se juntan en la fecundación para formar el cigoto diploide o embrión, que finalmente va a ser diploide y en la maduración va a formar adultos diploides, sea hombre o mujer.